Usted tiene conciencia de su derecho. A la violencia hemos de contestar con una violencia mayor. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país. La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme. Trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Que algunos imberbes pretenden tener más mérito. Este viejo adversario despide a un amigo. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional. Entre la Plaza de Mayo y el Cabildo se vivieron los vaivenes de la historia política argentina. Todo había comenzado en aquella gesta de 1810, cuando un grupo de patriotas asumió el compromiso fundacional. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Yo recuerdo el acto que hicimos desde el Cabildo en Plaza de Mayo. Por primera vez se le cambió el escenario a la Plaza de Mayo. Y allí estaba todo el mundo con ese grito de esperanza. El pueblo unido jamás será vencido. El camino de retorno a la democracia se había iniciado a mediados de 1981. Los líderes de 5 partidos políticos crearon la multipartidaria. Allí estaban representados la Unión Cívica Radical, el Justicialismo, la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente y el Movimiento de Integración y Desarrollo. El objetivo era volver a las urnas. Se empezaba a hablar nuevamente de democracia. Al año siguiente, la rendición de las tropas argentinas en Malvinas significó la derrota política definitiva del régimen militar. Leopoldo Fortunato Galtieri renunció a la presidencia y fue reemplazado por Reinaldo Viñone. Comenzaba la transición. Que la multipartidaria que nació para apuntalar la democracia argentina estableció claramente el compromiso de los 5 partidos políticos. Tiempo después, el radicalismo organizó el primer acto político partidario en 7 años. Se desarrolló en la Federación Argentina de Box, en la capital, y la concurrencia desbordó las expectativas más optimistas. Las instalaciones del estadio resultaron insuficientes y miles de personas siguieron los discursos que fueron cerrados por Raúl Alfonsín. En los años 70, un periodo signado por la violación de los derechos humanos por parte del Estado, que ya se había comenzado en realidad con anterioridad en la época de López Rega con las 3A, ¿no es cierto? Pero que se agudiza enormemente, lo que plantea desde luego responsabilidades muy importantes a la dirigencia política. Había que construir la democracia. Cuando empieza la recuperación, la pelea post-Malvinas, en la multipartidaria y todo eso, ya había un clima de buena relación entre los partidos. En el peronismo, Vittel, Cafiero, el propio Sadi, los 25 como estructura sindical, y en el radicalismo las dos vertientes mayoritarias, que eran Balbín por un lado, el balbinismo, y Alfonsín
a una cosa de participación en la multipartidaria, a buscar el retorno democrático. En la interna de la Unión Cívica Radical se presentaron 3 listas. El Movimiento de Afirmación Irigoyenista liderado por Luis León, la Línea Nacional encabezada por Fernando de la Rúa y el Movimiento de Renovación y Cambio, aliado con la Línea Córdoba, cuyo candidato era Raúl Alfonsín, quien finalmente fue designado aspirante a la presidencia y titular del partido, acompañado en la fórmula por Víctor Martínez. Están hablándole a un pueblo que no existe. Son como fantasmas del pasado. Se van a llevar la sorpresa del siglo. En el justicialismo, luego de desarrolladas las internas en las distintas provincias, un pequeño núcleo de dirigentes definió las candidaturas en el Congreso Partidario del Teatro Odeón. Allí se decidió que la fórmula presidencial fuera Ítalo Argentino Luder y Deolindo Vittel, mientras que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires sería el ex intendente de Avellaneda, Herminio Iglesias, quien confrontaría con Alejandro Armendáriz de la UCR. El médico Armendáriz. Durante la campaña, Alfonsín denunció lo que denominó el pacto militar sindical, asegurando que existía connivencia entre ciertos sectores del sindicalismo peronista y los principales jefes militares para que no se revisaran los excesos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Sabe que en el peronismo había un ala con gremialistas incluido adentro que eran partidarios de un acuerdo con los militares. Eran partidarios de salvarles la cara. Eran partidarios de no buscar una suerte de venganza, o como quiera llamar, o de reivindicación que enemistase a las Fuerzas Armadas con el peronismo. Ellos todavía participaban del modelo antiguo según el cual y los militares van a elegir el gobierno que viene. Entonces yo me coloco al lado de los militares y puedo ser uno de los candidatos. Esto es lo que algunos de nuestros dirigentes pensaron en ese momento. El peronismo emergente era un peronismo de lucha, un peronismo que tenía figuras como Iglesias, como Herminio Iglesias, Vittel. No eran grandes, no era tampoco un buen momento del justicialismo, y en ese momento la figura fulgurante del doctor Alfonsín, que durante años venía luchando e imponiéndose en un partido que tenía enorme figura, porque no era nada más que Alfonsín y Balbín. Estaba Allende. El radicalismo del 82 es un radicalismo de otro vigor, digamos, un radicalismo capaz de disputarle al peronismo no solamente los espacios de la calle, la representación de una alianza social más extendida, más compleja que la que tenía el radicalismo en el 76, y también un radicalismo capaz de generar movilizaciones de actores sociales ajenos al partido hasta ese momento. Quiero hablarle a usted, que todavía no sabe por quién votar, que no tiene partido y a lo mejor desconfía de los políticos. Ahora, Alfonsín. El radicalismo hizo una campaña innovadora ideada por el publicista David Rato. Son claves de la época el abrazo a la distancia con el que el candidato saludaba a su público y la sigla RA, que remitía al mismo tiempo a Raúl Alfonsín y a República Argentina. Compañeras y compañeros, La mala percepción de ciertos sectores de la sociedad hacia los candidatos del justicialismo fue inclinando la balanza electoral a su favor. el destino de la República. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional. Alfonsín cerraba sus discursos con lo que denominaba un rezo laico, el preámbulo de la Constitución Nacional, buscando dar un mensaje de paz y unidad con el que recorrió 2 veces la totalidad del país. Asegurar los beneficios de la libertad. Ambos partidos realizaron grandes actos. El justicialismo cerró su campaña en la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires,
donde días antes Raúl Alfonsín presidió la Asamblea Popular más multitudinaria de la historia de la Unión Cívica Radical, mientras que clausuraba su campaña, horas antes de la elección, en la ciudad de Rosario. Tenía razón el general Perón. Lo mejor que tenemos es el pueblo. Nunca una puja electoral había convocado manifestaciones tan grandes en el país. ¡Terminan nuestras libertades! Decenas y cientos de miles de personas concurrían espontáneamente a escuchar a los candidatos en pueblos y ciudades. Fácil detener el curso del sol que cambiar el destino de los argentinos. Lo nuestro era efectivamente una lucha movida por la utopía, porque era casi impensable que alguna vez la Argentina desembocara en la democracia. Solamente los que vivimos las dictaduras militares y fundamentalmente la última dictadura militar podemos dar testimonio de que parecía imposible que la Argentina volviera alguna vez a la democracia. No solamente por todos los procesos democráticos se habían frustrado antes, sino porque esa dictadura parecía inconmovible, inamovible. Nosotros, a diferencia de los radicales clásicos, una de las cosas que trajimos a la política es la idea de que el radicalismo no se definía por el antiperonismo, que el radicalismo se definía por la lucha contra la dictadura, que era la recuperación de la democracia, que había sido débil, los gobiernos caían. Por eso vivimos la campaña y el 30 de octubre con una intensidad enorme, no solamente nosotros, millones de argentinos que participaron con sus hijos y con sus nietos de la campaña electoral porque no creían lo que estaban viendo y querían que sus hijos y sus nietos lo vieran, y que además participaron de la elección del 30 de octubre con un entusiasmo que nunca se había registrado en el país. Fue la elección en la que hubo más alto índice de votantes en la historia argentina. El domingo 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones. La participación fue la más alta de la historia de la democracia argentina. La Unión Cívica Radical triunfó con el 52% de los votos contra el 40% obtenido por el justicialismo. El partido intransigente liderado por Oscar Allende fue la tercera fuerza con un poco más del 2% de los votos, y la Unión de Centro Democrático de Álvaro Alzogaray, la cuarta, con poco más del 1%. La UCR obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado el justicialismo fue mayoría. No teníamos vida. El 30 de octubre llegamos con la lengua afuera, porque Malvinas fue en julio. La Federación de Box, antes de terminar el mes de julio del año 82, la afiliación empezó en octubre, noviembre del 83, se interrumpió durante el verano, siguió, llegamos exhaustos y con la lengua afuera. Teníamos una gran convicción en el triunfo y estábamos todos muy ocupados. Yo disfruté más el 10 de diciembre, el 30 de octubre era una cosa muy rara. Todo el mundo decía, ¿vos a quién va a ganar? Luder, decía. ¿Y vos a quién vas a votar? Alfonsín. Pero no se podía entender, una sociedad loca que descontaba el triunfo peronista, pero decía que estaba dispuesta a votar por Alfonsín. 20 días antes, quizás 25, yo, volviendo a mi antigua profesión, había dirigido una encuesta de opinión que me había dado el 52%. Cuando se la mostré a Raúl Alfonsín, dijo, no, Dante, por Dios, no, venga, ¿cómo vamos a ganar por el 52%? Ganamos por el 52%. No sé si de casualidad o por calidad científica de la encuesta, pero llegamos confiados. El radicalismo y el peronismo en esa elección cosecharon entre los dos juntos el 92% de los votos válidos. Y bueno, lo vivimos desde el punto de vista partidario como una gran alegría, porque era la primera vez que el radicalismo mano a mano y en una elección libre le ganaba al peronismo. Pero desde el punto de vista más general, porque era un proceso, era una gesta popular democrática que nunca la Argentina había tenido. Y el 10 de diciembre
por supuesto también lo he vivido con una gran satisfacción, porque ese día juré junto con el doctor Alfonsín en el Salón Blanco de la Casa Rosada como secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación. Y nos integramos plenamente al gobierno y, por supuesto, yo tengo que reconocer la amplitud de Alfonsín, que jamás me hizo una observación. Me venían a saludar dirigentes del justicialismo, dirigentes del PI, dirigentes de distinta extracción política. Unos días antes, entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre, y todos, en fin, expresando los mejores deseos de éxito en una situación que ellos comprendían que era muy difícil, puesto que tomaríamos el gobierno en un default, prácticamente había dejado de pagar sus deudas el gobierno militar, y por otra parte con todos los problemas que teníamos para llevar adelante lo que queríamos, que era construir la democracia sobre bases éticas, lo que significaba dejar de lado la impunidad, ¿verdad? Coloca en estos momentos el general Viñone la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. El nuevo gobierno asumió en un país en crisis. Junto a la alegría por la recuperación de la democracia, debía enfrentar un gran abanico de problemas. La inflación, cesación de pagos a los acreedores internacionales, mala imagen en el exterior producto del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas, y un Estado institucionalmente débil y todavía ocupado por funcionarios del régimen militar. Pero la deuda más importante era en materia de derechos humanos y sociales. Había que construir la democracia y no se podía pensar en lograrla sobre la base de una persecución total a todos quienes habían actuado. No se le podía ocurrir a nadie eso en ese momento. Por eso que al lado de la ética que Weber definía como la ética de los principios, había que poner también lo que mismo Weber definía como la ética de la responsabilidad. Después del triunfo la situación era extraordinariamente feliz y contagiosa, pero algunos empezábamos a ponernos nerviosos porque había que gobernar un país totalmente inviable, sujeto a muchas amenazas. La cuestión militar, la inflación, la puja distributiva, el conflicto con Chile, la viabilidad democrática, el reclamo de justicia reparadora en relación a las violaciones de los derechos humanos, el poder militar, el control de las fuerzas de seguridad, no pocos problemas. La tradición de violencia política, la idea que se destapaba la olla y emergía una sociedad imposible de regir, de gobernar, de conducir. El mandato más complejo que tuvo, de hecho, el gobierno alfonsinista fue el de saldar el pasado, pero para llegar al futuro. La gente que votó por Alfonsín votó de cara al futuro, no votó de cara al pasado. Y de hecho que creo que ese fue una de las claves del éxito, en el sentido de esta idea de somos la vida, de ir hacia adelante, de lograr la luz y salir de la oscuridad. En el aspecto económico, el país había entrado en cesación de pagos. El gobierno había estatizado en 1981 la deuda externa privada, haciéndola impagable, y endeudado a las empresas estatales como YPF. El modelo económico de dólar barato, iniciado por José Alfredo Martínez de Hoz y sostenido durante el gobierno militar, había destruido la industria nacional. Las circunstancias eran muy amargas
porque más allá de las lacras que el país ha sufrido por la conducción política del régimen que gobernaba el país en esos años, todo eso estaba en crisis y la crisis incluía a la economía. Prácticamente la economía argentina había sido devastada por la dictadura, había caído en un 60% la actividad industrial. Yo siempre pongo como ejemplo que la UOM, cuando cayó Isabel Perón, tenía 300.000 afiliados y cuando accede Alfonsín al gobierno tenía 60.000. Eso es un termómetro de cómo había caído la actividad industrial en Argentina. Y además Alfonsín asume en la década del 80, que es lo que se llama la década perdida de América Latina, por el peso que tenía la deuda externa en América Latina, que era monstruoso, y además en un momento de gran depresión de los commodities, de los precios de los productos primarios, que es, digamos, la principal herramienta, y en aquella época aún más todavía, que tiene el país para acumular divisas a través de las exportaciones. La combinación de todos esos factores realmente fue un condicionamiento muy fuerte para la transición democrática. Este era el contexto. Y la gente, y era lógico que fuera así, el común de la gente esperaba que con la recuperación de la democracia íbamos a recuperar todo. También la capacidad de crecimiento, también la equidad distributiva, que esto era fácil, simplemente porque habíamos salido de lo peor, que era realmente la dictadura y todos los costos humanos que se habían pagado a través de esa dictadura. Y nosotros sabíamos, porque bueno, teníamos responsabilidad de futuros gobernantes y sobre todo era muy consciente de eso Alfonsín, de que los plazos para conseguir la satisfacción de esas necesidades iban a ser mucho más largos que la impaciencia que sentíamos. La Argentina estaba aislada del contexto internacional. El terrorismo de Estado y las denuncias por violaciones habían resentido la imagen del país en el exterior. ¡Fuego! ¡Fuego! La aventura militar en Malvinas había deteriorado las relaciones con las principales potencias extranjeras. La situación continental no era mejor. El país estaba rodeado de gobiernos dictatoriales. La política norteamericana para la región favorecía el intervencionismo. Tal el caso de Contras en Nicaragua. No le conveníamos a Pinochet, no le conveníamos a Stroessner, no le conveníamos a Álvarez ahí en Uruguay, a Figueiredo, creo que Figueiredo, no me acuerdo, en Brasil. De manera que había un dilema. Nosotros no podíamos intervenir en asuntos exteriores de otros estados, pero teníamos que hacer un gran esfuerzo para irradiar democracia. Y le puedo asegurar que lo hicimos. El proceso integrador es hijo de la democracia. En ese momento le tocó a Sarney y Alfonsín comenzar la tarea, sobre todo acá en el Cono Sur, que ya gobiernos democráticos lo habían intentado en los 52, con Perón, con Ibáñez del Campo y con el famoso presidente brasilero Getúlio Vargas. Nosotros todos los días evitábamos circunstancias que pudieran lesionar el proceso democrático, neutralizando aquellos factores que podían conspirar, como por ejemplo cuando logramos pacificar Nicaragua. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la pacificación en Nicaragua con la democracia argentina? Tenía mucho que ver, porque si en Nicaragua hubiera habido intervención militar norteamericana como quería Reagan, hubiera invadido Nicaragua, en ese momento había guerrillas además en El Salvador y Honduras, se hubiera transformado esa región en un pequeño Vietnam. Y entonces otra vez hubiera reaparecido la teoría de la seguridad nacional. Solo 5 días después de haber asumido su mandato, el 15 de diciembre, el presidente Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158, que ordenaban enjuiciar a los líderes de las organizaciones armadas ERP y Montoneros
y a los integrantes de las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y la Guerra de Malvinas. Ese mismo día se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, con el objetivo de reunir información sobre las víctimas de la represión militar. En forma simultánea, se envió al Congreso el proyecto de ley que declaraba nula la ley de autoamnistía del gobierno militar. La ley fue sancionada una semana más tarde, la primera ley de la democracia. Se propiciará la derogación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar. Y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. La justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean considerados del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento. Teníamos que encontrar la manera de salvar, por un lado, la ética y por otro lado también la responsabilidad. Y esto fue, me parece, que lo que en ese momento logramos, con mucha discusión en la sociedad, porque la sociedad argentina reclamaba más. La demanda por los derechos humanos entonces fue una demanda que no solamente alcanzó a sectores afectados directamente, sino al conjunto de la sociedad argentina, que comprendió que era imposible la cesión del ejercicio de la violencia y del monopolio de la violencia en alguien que lo podía utilizar indiscriminadamente. El grado de control que la sociedad argentina demandó a partir de ahí sobre el ejercicio de la violencia, de alguna manera cambió el contrato que existía hasta ese momento, ¿no? Que por supuesto no era un contrato voluntario, era un contrato que te habían impuesto sobre la base del ejercicio de la fuerza. Ante la posibilidad de que fueran enjuiciados por la justicia civil, el 28 de diciembre de 1983, los integrantes de las juntas fueron procesados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La legislación vigente establecía que los militares solo podían ser juzgados por militares. Se hizo evidente que la justicia militar no tenía voluntad de llevar adelante los procesos. El 13 de febrero de 1984, el Congreso aprobó la reforma del Código de Justicia Militar. Para permitir el juzgamiento que había ordenado Alfonsín, el procesamiento y juzgamiento, había que modificar el Código de Justicia Militar para que pudieran estar sometidos estos genocidas a los tribunales ordinarios, a los tribunales civiles. Paralelamente se crea la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que iba a tener a su cargo la investigación de lo que había sucedido desde figuras independientes, como fue Sábato, Favaroro y tantos otros que integraron la CONADEP, que tuvo una representación parlamentaria a la que solo se integró la Unión Cívica Radical y un representante del Partido Demócrata Cristiano. La CONADEP trabajó durante 9 meses. Produjo un informe de 50.000 páginas que se transformó en el Nunca Más, que acredita alrededor de 9.000 casos de desapariciones. El documento fue entregado al presidente el 20 de septiembre de 1984 en la Casa de Gobierno. Al acto concurrieron 70.000 personas. Fue una importante fuente de información para iniciar el proceso a las juntas militares. Y aún en los testimonios de represores. La audiencia pública se desarrolló entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. La Fiscalía, a cargo de Julio César Stracera y Luis Moreno Ocampo, presentó 709 casos, de los que la Cámara decidió tratar 280. Declararon 833 personas.
El 9 de diciembre se difundió la sentencia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12. En aquel momento, todo eso que hicimos, juzgar a las juntas militares, llevar adelante la investigación a través de la CONADEP, descubrir los campos de concentración, las tumbas NN, seguir el hilo de cada grupo de tareas, de cada grupo represivo, lo tuvimos que hacer teniendo al frente de guarniciones, de comisarías, de fuerzas de seguridad, a muchos de los que habían sido responsables de esa violación masiva de los derechos humanos. Después del juicio a las juntas, el 24 de diciembre de 1986, se sancionó la ley de punto final, que tuvo una recepción polémica en la sociedad. Establecía una fecha límite para iniciar nuevas causas por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. La ley provocó reacciones contrarias en la oposición. No hubiéramos logrado absolutamente nada si hubiéramos actuado irresponsablemente, pretendiendo llevar adelante en aquel tiempo 2000 juicios a militares. Esto era inconcebible, de verdad. De modo que creo que actuamos y llegamos hasta dónde podíamos llegar, ¿verdad? Pese a la ley de punto final, en Semana Santa de 1987 se produjo el primer alzamiento militar contra el gobierno constitucional. La rebelión comenzó en Córdoba a raíz de la citación por parte de la justicia del mayor Ernesto Barreiro, quien buscó refugio en instalaciones militares y nunca se presentó. Sin embargo, el foco más importante fue en Campo de Mayo. Un grupo de oficiales liderado por el teniente coronel Aldo Rico se acantonó en la escuela de infantería. Reclamaban la destitución del jefe del ejército, Héctor Ríos Sereñú, y la detención de los juicios a los represores. La gente se movilizó masivamente para defender al gobierno democrático y la CGT decretó una huelga general para presionar a los militares. El presidente Alfonsín anunció el envío de tropas leales al gobierno para reprimir a los sublevados, pero las Fuerzas Armadas no respondieron. El señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Raúl Alfonsín. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Repítalo, por favor. Bueno, la información que tenemos en este momento aquí en este puesto es que los oficiales insurrectos sediciosos se han rendido. Que el presidente Alfonsín se trasladó a la escuela de infantería, que ya no está más tomada. Lo primero que hicimos fue entonces garantizar no perder el control de los medios de comunicación. Y desde esos medios de comunicación convocar a la sociedad. Y la sociedad se movilizó como jamás ocurrió en la historia argentina. No solamente llenó Plaza de Mayo, llenó las plazas de todo el país, desde los pueblos y ciudades más importantes hasta los menos significativos. Y además hubo una participación activa de las fuerzas civiles en la neutralización del conflicto. Yo me acuerdo cuando el levantamiento de Rico, nosotros nos instalamos en la Casa de Gobierno, fuimos con Cafiero, fuimos casi todo el peronismo renovador. Menem no apareció. Bueno, tuvimos una diferencia fuerte en ese momento con Menem, porque Menem estaba en el interior de la provincia de Buenos Aires y no vino hasta que se había clarificado mucho más la situación.
el sindicalismo fue casi todo. El otro día miraba en un diario una foto de Alfonsín en el balcón, donde estamos muchos de los líderes opositores en ese momento, y también del movimiento obrero y del sector empresarial. Entonces los levantamientos aglutinaron todas las fuerzas democráticas. Acta de compromiso democrático. Los abajo firmantes, dirigentes y representantes de todas las fuerzas políticas y sociales, suscriben el presente compromiso democrático declarando, primero, que reiteran su firme e inexorable decisión de apoyar con todas las acciones a su alcance la vigencia irrestricta de la Constitución Nacional, del normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado y la democracia como único estilo de vida para los argentinos. Enviamos, como les dije antes, al Congreso de la Nación un proyecto de ley. El 4 de junio de 1987 se sancionó en el Congreso la Ley de Obediencia Debida, por la cual serían juzgados los máximos responsables militares o civiles, los jefes de jurisdicción y los responsables de las fuerzas de seguridad. Tuvimos que hacer la obediencia debida, que fue un retroceso político y conceptual muy grande para todos nosotros, particularmente para Alfonsín, pero que tenía el objetivo de conservar el juicio a las juntas y los 40 militares jefes de cuerpo de zona y de subzona que estaban procesados y detenidos, procesados muchos más, pero detenidos más de 40, incluyendo a los comandantes, que luego los mismos que hoy hablan de los derechos humanos indultaron. La gente olvida que se había hecho el juzgamiento a las juntas y olvida también que había más de 50 militares procesados porque la ley de obediencia debida tenía una cláusula fundamental, que era que quien tenía capacidad de decisión no quedaba comprendido en ella. En materia de derechos humanos es una canallada, por lo menos una canallada, o un caso, en el mejor de los casos, de ignorancia total, querer equiparar las leyes de punto final y obediencia debida a los indultos. Porque el punto final es simplemente un plazo procesal que se establecía para presentar denuncias. Y la obediencia debida establecía grados de responsabilidad, pero no consagraba la impunidad. Mientras que el indulto, como la palabra lo indica, el indulto significa un perdón. Y fue un perdón masivo a los militares que habían violado los derechos humanos. En 1988, el gobierno debió soportar 2 nuevos alzamientos militares. En enero, nuevamente Aldo Rico se sublevó en Montecaseros, Corrientes. Esta vez, el segundo cuerpo de ejército acudió a reprimir y los rebeldes se rindieron sin combatir. En diciembre se alzó nuevamente una facción del ejército, reclamando la exención de penas para todos los militares, menos los miembros de las juntas. Esta vez, el líder era el coronel Mohamed Ali Zeineldin, quien después de ocupar Campo de Mayo, se trasladó, evitando el cerco establecido por las fuerzas leales, hasta el batallón 10 de Villa Martelli. 4 días después, se rindió. En un episodio confuso, el 23 de enero de 1989, un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria, dirigidos por el dirigente ex-ERP Enrique Gorriarán Merlo, tomó por asalto el 3er Regimiento de Infantería Mecanizada Manuel Belgrano de La Tablada, provincia de Buenos Aires. En el copamiento y la posterior represión murieron 39 personas, entre ellos 5 conscriptos que prestaban servicio en el lugar. El episodio de La Tablada hizo reaparecer los fantasmas de la guerrilla de los años 70. La Tablada fue una cosa atroz, porque gente que a lo mejor creía que trabajaba para el país, bien intencionada a lo mejor, terminó por destruir el gobierno. Se hicieron pasar por cara pintada, tomaron
la unidad de la Tablada y mataron gente y habían preparado todo como para marchar hacia la Casa Rosada, pidiendo la renuncia del gobierno con el propósito de tomar el poder en definitiva. Al asumir el gobierno democrático, como ya hemos dicho, la mayoría de los países latinoamericanos estaban bajo gobiernos dictatoriales. La política exterior del gobierno consistió en apoyar las democracias existentes e influir en el proceso de democratización en otros países. El accionar del Grupo Contadora y la participación de la Argentina en el Pacto de San José de Costa Rica fueron importantes acciones en ese sentido. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz que, sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia. Nosotros queríamos tener con Estados Unidos las mejores relaciones posibles, porque es lo que conviene. Pero esas relaciones posibles tienen que tener en cuenta que hay intereses comunes, hay intereses distintos y aún intereses contradictorios. El primer objetivo era que la Guerra Fría no ingresara más en Argentina. Esto parece japonés cuando uno lo habla en nuestro país. Sin embargo, la lucha entre la insurgencia armada y el terrorismo de Estado no era solamente una lucha nacional, local, doméstica. Esa lucha había sido potenciada precisamente porque el conflicto este-oeste encontraba en América Latina un lugar de hostigamiento mutuo entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba. El enfrentamiento más grande que tuvimos en este sentido fue el problema de Nicaragua. Nosotros formamos parte del apoyo de la política Contadora. Si Contadora no andaba, la guerra centroamericana era la reinstalación del conflicto este-oeste y su divulgación al resto del continente. A mí, por ejemplo, me tocó hablar de este tema y negociar esta circunstancia con Fidel Castro. Yo viajé especialmente a la isla de Cuba para que Fidel Castro contribuyera en sus vínculos y en su influencia con el movimiento sandinista, para que el ala menos radicalizada del movimiento sandinista aceptara negociaciones que desembocaran en un proceso democrático. La cuestión es que lo logramos. Nos dijeron de todo. Yo era un horrible rojo, porque había ido a Cuba. Algunos expertos en política internacional dicen, pero ¿cómo se atreve a provocar a los norteamericanos yéndose a abrazar con el tirano cubano del tercer mundo? Ninguno leyó lo que estaba pasando. Ninguno entendió lo que estaba pasando. El país tenía un conflicto pendiente con Chile por la soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva en el Canal de Beagle. Este era parte de la herencia de la dictadura militar que casi lleva a una guerra en 1978. La tensión entre los países había disminuido, pero restaba solucionar definitivamente el conflicto. Volvía de Roma, yo contentísimo que habíamos logrado terminar el acuerdo y dentro de todo habíamos salvado unas cosas que eran una parte considerable de mar, en las cuales las islas no iban a proyectar soberanía sobre el Atlántico, y eso era lo posible, lo conquistable, después del fallo de la corona británica y de la mediación papal. Así que veníamos contentos porque habíamos logrado eso, y cuando llego a Olivos para decirle, sí, mire, qué bárbaro, estamos terminando, ya cerramos lo del Beagle, me dice, bueno, ahora tenemos que ir a una consulta popular. ¿Qué? Digo, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Este tema del Beagle, si no lo cierra la gente, es un libro que se abre el año que viene de vuelta.
esto tenemos que cerrarlo con el voto del conjunto de los argentinos. Imagínense el baldazo de agua fría. Después de todo eso, había que ir a un procedimiento inédito en Argentina, porque hasta entonces no existía tal cosa, y menos mal que lo hicimos así, porque pasamos por un voto en el Senado a pesar de haber ganado 80-20 la consulta popular. Yo creo que eso fue terminar de desarmar una de las bombas de tiempo que había dejado la dictadura, ¿no? Las dictaduras, para sostenerse, siempre necesitan hipótesis de conflicto con los vecinos. Es esencial, el manual de la dictadura tiene que tener hipótesis de conflicto. Los brasileños no van a invadir, los chilenos no van a invadir, los bolivianos no van a invadir, los paraguayos no van a invadir, los uruguayos no van a invadir, son todos enemigos, tengo que tener tropas en la frontera, tengo conflicto acá, tengo conflicto allá. Como consecuencia de la estatización, la deuda externa se había disparado. De 7.800 millones de dólares en 1975, había saltado a más de 45.000 millones en 1983. En un contexto inflacionario y con fuertes presiones internacionales por la deuda externa, el gobierno diseñó en 1985 un plan económico que permitiera hacer frente a las obligaciones internacionales y simultáneamente al crecimiento, deteniendo la inflación mediante el control de precios. El Plan Austral se lanzó el 14 de junio de ese año con un nuevo cambio de moneda. Se le quitaron 3 ceros al peso argentino de la última etapa del proceso. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. El austral nació bien, por eso se lo recuerda. Hay muchos programas económicos que no nacieron bien y ya ni se los recuerda, pero era un momento muy delicado y uno de los problemas, tal vez no económicos, pero sí importantes que hay en esto, es hasta dónde llega uno cuando hace un cambio dramático. El austral fue un caso atípico en los planes de estabilización monetaria acordados entre el FMI y países latinoamericanos. Buscaba al mismo tiempo contener la inflación y promover el crecimiento de la economía. El FMI solía recomendar planes de ajuste ortodoxos de control del gasto público y congelamiento de salarios. La parte monetaria del plan fue heterodoxa, basada en la teoría de las expectativas y buscaba obtener un efecto de shock. Simultáneamente, se implementó un rígido control de precios y salarios en el sector privado. El plan permitió que la economía argentina creciera un 5% en 1986. A la luz de las circunstancias que se vivieron después, probablemente los márgenes de protección con los cuales nació el austral fueron pequeños. Esto tiene que ver con lo que pasó después. Pero debo reconocer que a la luz de las dificultades que el país tenía y de la apuesta en la cual estábamos inmersos, que era llegar a entregarle el gobierno a nuestro legítimo sucesor, había que tener también muchos cuidados. Y en eso fue el tema más difícil. A fines de 1986, las obligaciones de la deuda externa y la especulación financiera interna volvieron a desatar una crisis inflacionaria. El gobierno intentó, en octubre de 1988, replantear su política económica y lanzó el Plan Primavera. Establecía acuerdos de precios con la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina y un control del Estado sobre la compra y venta de divisas. Finalmente, el 6 de febrero de 1989 se devaluó la moneda. Fue el punto de partida de una profunda crisis hiperinflacionaria. Circunstancias de entorno, las más generales, si bien algo habían cambiado, no habían cambiado de manera definitiva. La situación internacional mostraba algunos signos de superación de la crisis, pero no mostraba muchos cambios respecto al problema fundamental de la relación respecto a la deuda, nuestra insistencia
en que efectivamente un alivio a la deuda podría mejorar la situación de todos, no fue debidamente comprendida y sobre eso debimos luchar entonces de manera continua hasta el final del gobierno. Tengan la seguridad, ya hemos iniciado esta marcha nueva en el rumbo nuevo hacia la meta nueva de la Argentina que nos merecemos por nuestro pueblo y por nuestra geografía. Una de las consignas de la campaña electoral fue: con la democracia se come, se educa y se cura. El déficit en desarrollo social fue una de las principales preocupaciones del gobierno de Alfonsín. El gobierno lanzó el Programa Alimentario Nacional. Estaba orientado a subsanar la emergencia alimentaria que sufría buena parte de la población. ¿Se acuerda que yo había dicho que se terminaba el hambre? Por eso pusimos el plan PAN en marcha, ¿verdad? Que dio un resultado extraordinario en el país y que nunca más se utilizó como corresponde. Pero nosotros, en cierta forma, debo reconocer que no creíamos que era tan grave la situación. El programa económico de las dictaduras era un programa de exclusión absoluta, bastante parecido a la década del 90 en algunos aspectos. Y dejó como secuela miles de chicos que murieron por desnutrición y muchos miles de chicos que quedaron con secuelas en su crecimiento, producto de la desnutrición infantil que habían vivido. Verlos en la televisión o en los diarios era ver chicos de campos de concentración como en Auschwitz. Era una imagen tremendamente dolorosa. Por eso Alfonsín, luego de recorrer el país y enfrentarse con esta realidad, hizo un solo juramento en la campaña. Muchos compromisos, pero un solo juramento. Y el juramento fue crear el Programa Alimentario Nacional. Y el Programa Alimentario era un poco también una especie de gancho para agrupar a la gente y facilitar que pudiera funcionar en conjunto, como grupos, y no meramente como individuos o como familias que aisladamente podían recibir una caja de pan, sino que se incorporaban una serie de elementos que implicaban participación y además implicaban la resolución de otra serie de problemas que la familia tenían y que no era solamente el alimentario. Tuvimos otras gratificaciones, como por ejemplo que nos felicitara el Banco Mundial, porque era el primer programa en el mundo que dedicaba el 92% de sus recursos a la compra de alimentos. En cualquier otro lugar del mundo, si costaban 50 el alimento que ibas a llevar, costaba 50 repartirlo. El PAN fue único en el mundo en términos de que el 92% de sus recursos iban a la compra de alimentos. Otro proyecto importante en el área social fue el del Seguro Nacional de Salud. Fue enviado al Parlamento en 1985, pero encontró trabas y demoras y no fue aprobado durante el gobierno radical. Bueno, lo que buscó era superar realmente la fragmentación y la inequidad. Nosotros veníamos de una experiencia de los años 70, durante el gobierno peronista, que se había intentado, a través de un proyecto del Sistema Nacional Integrado de Salud, también juntar las partes tan dispersas y de alguna manera avanzar hacia una mayor igualación de los servicios que recibía la gente. El gobierno democrático normalizó las universidades según sus estatutos legales. Se recuperó así una tradición nacional que comenzó en 1918 con la reforma universitaria en la provincia de Córdoba y había sido interrumpida en 1966 por la dictadura de Juan Carlos Onganía en la recordada Noche de los Bastones Largos. Se normalizó el CONICET
y volvieron al país gran cantidad de investigadores e intelectuales que habían debido exiliarse durante los años de la represión. La educación básica también recibió un gran impulso con el Plan Nacional de Alfabetización ideado por Nélida Baigorria. Durante los primeros años de la democracia, el analfabetismo descendió del 6 a menos del 4% de la población. El 26 de diciembre de 1983, en la Universidad de Buenos Aires, nosotros dejamos sin efecto 2 resoluciones del gobierno autoritario que habían sido una promesa electoral del presidente Alfonsín a los estudiantes, que era la derogación de los aranceles y la derogación de los cupos. Con la llegada del nuevo gobierno, se eliminaron la censura y las listas negras que habían condicionado las producciones artísticas y culturales durante tantos años. Por primera vez, una película argentina, La Historia Oficial, obtuvo un premio Oscar. Sin persecución por cuestiones políticas, escritores, actores y artistas volvieron al país después de pasar años en el exilio. Las primeras películas, por ejemplo, La Historia Oficial, no solamente fueron maravillosos estudios de la realidad argentina que acabamos de superar, sino que además fueron una tarjeta de presentación en el mundo para el cine argentino, que hasta hoy día sigue gozando de aquel prestigio, ¿no? El prestigio ganado por películas como La Historia Oficial, como Darse Cuenta, como en fin, No habrá penas ni olvido, como Camila, que fueron la presentación en sociedad de la democracia que nació en 1983. ¿Quiénes fuimos los artistas que recibimos con los brazos abiertos y con la cabeza en alto el advenimiento de la democracia en el 83? Yo le canté desde mucho antes a esa posibilidad, le canté a Madres de Plaza de Mayo, desde aquellos Soldaditos de Plomo, desde Todavía Cantamos. Inauguré la democracia con El Misterioso Dragón, avisando que no iba a ser sencillo todo lo que nos pasara desde allí en más, que había que luchar. Y de hecho la historia me ha dado la razón. Estos 25 años, extraordinarios años. Habíamos tenido una reunión en la Casa de Gobierno con el ministro Gristum, ministro de Economía, y con el doctor Alfonsín, en la que el doctor Alfonsín dijo: si no pasamos a la historia por la cultura, ¿me querés decir por qué otra cosa podemos pasar? Durante el primer gobierno democrático, se hicieron importantes avances en materia legal para poner a la Argentina al día con respecto a la legislación de otros países y lo que la propia sociedad reclamaba. Se consolidaron las libertades civiles de expresión y cultos y se dictaron normas clave demandadas por la ciudadanía, como la ley de divorcio y la patria potestad compartida por ambos cónyuges. Y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. El no divorcio era una idea paternalista de que la gente no puede decidir sola si estar casados o no. Nosotros decíamos que una ley de divorcio, lejos de una ley de divorcio, era una ley de matrimonio, porque iba a permitir que una gran cantidad, miles y miles y miles de parejas que vivían en formación en una situación legalmente irregular pudieran regularizarlo, poder a la gente reencauzar sus vidas emocionales con sus vidas legales y civiles a la par. En diciembre de 1983, se envió al Parlamento la Ley de Democratización Sindical, impulsada por el ministro de Trabajo, Antonio Mucci. Proponía que las minorías tuvieran representación dentro de la estructura sindical.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde el radicalismo tenía mayoría, pero no en la Cámara de Senadores, con mayoría justicialista. Como resultado, el sindicalismo unió fuerzas. En enero de 1984 se unificaron la CGT Brasil y la CGT Azopardo, conformando un frente de resistencia al gobierno. El sindicalismo tuvo durante esos años un rol opositor y realizó 13 huelgas generales. Que de ninguna manera en el espíritu del proyecto que encabeza Raúl Alfonsín está un sindicato apolítico. Nosotros necesitamos un sindicato que haga todo eso, pero que no esté solamente a la defensiva, que esté llevando ese concepto de solidaridad entre hombres que le dio origen, que esté llevando a la nación toda este concepto de solidaridad. Esa ley en realidad no era una ley de organización de los gremios, sino que era una ley que les obligaba a hacer elecciones entre todos sus integrantes. Y había problemas con las... Bueno, los líderes sindicales que trataron con el gobierno militar son muchos de los que están ahora. Y si mirás las fotos los vas a ver. Algunos por razones de edad, pero los grupos sindicales han cambiado muy poco, mucho menos que la dirigencia política en estos años. En 1989 convocó a elecciones. La fórmula encabezada por Carlos Menem triunfó sobre el binomio Angelós-Casella. La promesa de $1 recontra alto y de un salariazo que hizo el candidato justicialista aceleró las expectativas populares. Se disparó la inflación. Alfonsín decidió anticipar unos pocos meses la entrega del poder. Era la primera vez en la historia argentina que un presidente constitucional entregaba el mando a otro presidente de un partido político de la oposición. La democracia se ha consolidado desde entonces. A pesar de sus deficiencias y deudas sociales, no sería viable en la actualidad un gobierno autoritario. El primer periodo fue difícil, pero logró lo más importante: consolidar un sistema de gobierno que lleva ya 25 años. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos. Muchas veces cuando se celebran los 25 años, el foco está puesto sobre la democracia como el eje central, y es lógico que así sea. De hecho, creo que el principal logro de esta instancia histórica es haber recuperado esa democracia, no solo como forma de gobierno, sino también como estilo de vida. Sin embargo, muchas veces queda en el tintero otro de los logros que implicó aquella victoria electoral del 83, que fue la recuperación de la República. La República es la que nos preserva de la arbitrariedad de un gobierno que quiere, por su cuenta, por su arbitrio, llevarnos presos, matarnos, hacer lo que quiera. Estábamos entrando en la República y en la democracia. ¿Cómo no íbamos a estar emocionados, no es cierto? Creo en una colectividad política organizada, sujeta a fines, sujeta a programas. No creo en que este sea un espectáculo de café concert. No alcanza con uno en el podio porque el proceso político se torna extraordinariamente débil. 25 años después, la Argentina sigue anclada en disensos básicos, en disensos fuertísimos y en una incapacidad estructural esencial: su incapacidad para generar consensos. Es capaz de generar frentes electorales, porque gana una elección. Es capaz de encontrar la posibilidad de reunirse con el adversario para ver si se presentan juntos en tal lista. Eso no es consenso. Tenemos que buscar la manera también de encontrar comunes denominadores entre nosotros. No para hacer todo lo mismo, porque tiene que haber diferencias en la democracia. Si no, no hay democracia, si todos pensamos igual.
ya se acabó la democracia también. Tiene que haber diferencias, pero tiene que haber también temas que deben salir de la competencia política, como el de la educación, que yo creo que es la única forma que tenemos de superar la cadena generacional de la pobreza, ¿verdad? Tenemos que saber actuar de otra manera, querernos un poco más entre nosotros. Que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el